de conversar con ella. No recuerdo exactamente en qué momento fue, pero sí sabía de su desempeño y su trabajo. ¿Tú la conociste? No, no la conocí, pero ahí está el claro ejemplo del problema que tenemos en el país. Cada 24 minutos está falleciendo un hondureño a causa de esta terrible enfermedad, pero más que la enfermedad es por la incapacidad con la que ha manejado el gobierno esta situación. Yo por eso insisto, es una cosa altamente irresponsable cederle esa responsabilidad a las madres y padres de Repitamos familia. las condiciones de la dirigencia magisterial para retornar a clases. Número Vacunación. uno, la vacunación. Garantizar la infraestructura hidrosanitaria y tener un protocolo de bioseguridad estricto que nos permita no poner en riesgo a la población estudiantil. Señor secretario de Educación, don Arnaldo Hueso. Gracias. Y son las tres cosas que estamos trabajando. Se acaba de pasar otra vez lo que comuniqué ayer. Solo Hablamos que de lo mismo. dice que es presencial. Dame chance de hablar. Solo que dice que Dame es chance de presencial. hablar. Ahí lo establecemos claramente, ¿verdad? Ahora, aquí se trata de confundir a cada rato la cuestión, con ejemplos de lugares donde no se va a abrir, con ejemplos de cosas que no se van a aplicar. No sé cuál es la intención. Probablemente, Daniel, es por tu ahora pretensión política que quieres combinar muchas cosas que eso va a tender a confundir. Ojalá en el siguiente segmento logre escuchar al Daniel responda al docente, al dirigente magisterial congruente, al que está reunido permanentemente con nosotros, No permanentemente. revisando todos estos elementos Este año no nos y hemos siendo reunido. parte de estas acciones, porque tus valoraciones las consideramos también. Renato, antes, temerario lo que dijiste, ¿ah? No, lo digo, De decir- no, lo digo y permite- lo sostengo. De decir que por la educación se va a contaminar el pueblo. Lo digo Eso y lo es sostengo. delicado, Lo digo muy y lo delicado sostengo. y debes de considerarlo de nuevo. Y No, te lo digo aclaro, y lo sostengo. la persona de adquisiciones, informate mejor, se fue a la secretaría porque terminó su contrato, porque se venció el permiso que tenía la institución donde labora. Qué Y conveniente. mucho cuidado con lo que decís, porque también es temerario cuando haces acusaciones de esa naturaleza. Renato, Díganos dónde está el dinero del Fondo FID, ministro. parte de tu agenda política, te lo No, vengo no es mi agenda- aclarando no es mi en agenda cada política. momento. Y me vas a seguir interrumpiendo. Mire, termine, pero contéstenos. solo te lo digo. Y permití Y hablar. previo yo le hice preguntas que no ha contestado todavía. Te estoy diciendo, que no ha contestado. te lo he venido aclarando en todos los Explíquele aquí al medios. pueblo a dónde está ese Te dinero. lo he venido aclarando en todos los medios. Aparta tu agenda política, que aquí estamos hablando de educación. Usted Te no está pido hablando de respeto educación. por la Usted no está educación hablando de educación. de Honduras. Usted está hablando de poner en riesgo ya estamos a la juventud de cansados este país. estar escuchando tu agenda política. Por favor, respetá. Usted respéteme a Estamos mí, hablando de que la es un educación. irrespetuoso. Aquí estamos Te lo voy a hablando de comprobar educación. con datos. Renato, Con datos. es importante. Con datos. Permiso. Es importante mantener y aclarar las situaciones, porque yo no voy a permitir que se venga con engaños, con mentiras, a distorsionar la comunicación oficial que se ha dado. Estamos hablando que hasta que no se cumpla hasta el más mínimo detalle de esas condiciones, no podemos abrir. Nadie está diciendo que estamos abriendo los centros educativos a nivel nacional. Nadie está diciendo que estamos abriendo centros educativos en las ciudades. Partamos de esta premisa. Maestro que no tenga las 2 dosis no asistirá a clases. No se puede abrir un centro educativo que no estén sus maestros totalmente vacunados, con las 2 dosis. Personal administrativo totalmente vacunado, donde hayamos previsto y tener en las condiciones de bioseguridad completas para el centro educativo, donde el centro educativo tenga las condiciones de infraestructura básicas para atender. No puedo hablar de óptimas, porque lograr llegar a tener condiciones óptimas tomará demasiado tiempo. Entonces son una serie de condiciones, Renato, que para que se cumpla se requiere tiempo y que existan justamente esas condiciones. Y además en zonas donde el nivel de riesgo al contagio es mínimo. No estamos hablando que vamos a abrir en las ciudades. No estamos hablando que vamos a abrir en las zonas donde tenemos los problemas serios de contagio del COVID. Estamos hablando de abrir en zonas donde no hay registro de contagio. Por ejemplo, Francisco Morazán y sobre todo el Distrito Central es el sector del país más afectado en este Es momento. imposible abrir acá un centro educativo gubernamental, Renato. Es imposible. Pero sí hay algunos municipios de Francisco Morazán donde se registra, de acuerdo a la información de la CESAL, cero contagio o en el rango de 0 a 5, donde es mínimo el registro del riesgo de contagio. En ese sentido, hemos considerado, y en el marco del SINAGER también,
de que es oportuno en esas comunidades hacer este proceso, ¿verdad? Y que la comunidad educativa haga su evaluación. Ellos son parte del proceso. Ellos son los que viven y conviven permanentemente. Y si ellos deciden abrir, van al SINAJER, que es el que tiene que dar la autorización. Mira cómo es todo el proceso. Y para que eso suceda, tenemos que tener a todos los docentes vacunados en sus 2 dosis, al personal administrativo vacunado, nosotros tener toda la bioseguridad para el centro educativo, ¿verdad? Y que el centro educativo tenga las condiciones básicas de infraestructura. Hablo de agua y saneamiento y las aulas. Y la estrategia de retorno seguro a clases es en el marco de la semipresencialidad, donde van 2 días a clases, 10 alumnos y 20 están en casa trabajando tareas. Se van estos 10, regresan, vienen otros 10, trabajan 2 días, trabajan y se llevan tareas. Se van y regresa el tercer grupo. Estamos hablando de pequeños grupos. Es una estrategia amplia y bien estructurada para atender pequeños grupos de educandos en el centro educativo, con todas las medidas de bioseguridad. Entonces, es un trabajo que desde el año pasado lo venimos trabajando de forma... Ya, en unos segundos retorno con usted. Un trabajo que veníamos desarrollando de forma precisa, con la participación activa de múltiples actores, principalmente de nuestros cooperantes, es cierto, especialistas, que han definido el mecanismo correcto. No, que se entienda, por favor, que si en algún momento en estas 154 comunidades se decide abrir un centro educativo que reúne todas estas condiciones, es aplicando un mecanismo de atención semipresencial. Semipresencial, Renato, no es que van todos, es pequeñitos grupos de educandos que van con todas las medidas de bioseguridad. Y sumo esto, hemos acordado con la CESAL de que en estos centros que se abran se van a estar haciendo muestreos de pruebas del COVID sistemáticamente para ver la situación y la evolución. Yo no uso el término pilotaje ya, eso lo usábamos el año pasado, ¿verdad? Pero la apertura de estos pocos centros, van a ser pocos realmente, nos permitirá evaluar si el mecanismo funciona. Somos el único país de Centroamérica que no tiene clases semipresenciales, Renato. Los costarricenses volvieron a suspender las clases presenciales, ministro. Es necesario poder avanzar. Es necesario, Renato. No tenemos las condiciones amplias, por ejemplo, como lo tienen los institutos privados, para brindar una atención como lo ha presentado la señora rectora de la escuela. Por eso necesitamos buscar alternativas. Y muchas de estas clases, Renato, muchas de estas va a significar incluso de que el educando llega por un par de horas a entregar sus tareas, a hacer una revisión rápida y retorna a clase. Solo el simple hecho que tenga ese nivel de contacto con su docente es un cambio dramático en la situación que hemos tenido por más de año y medio en nuestra